Bien, volvemos a Vía Pública, estamos listos para iniciar nuestro panel de conversación. Esta noche nos acompaña Carlos Muñoz, arquitecto y académico de la Universidad de Santiago, se especializa en ordenamiento territorial. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Tenemos también a Andrés Tacón, director ejecutivo del Centro de Control de Riesgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, la MUCH. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Y tenemos también a Iván Poduje, arquitecto de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar acá, invitado con nosotros. Gracias, Felipe, por la invitación. Bien, lo que nos convoca hoy día es conversar principalmente de este sistema frontal que está afectando al país, con varios lugares que algunos son muy recurrentes, ¿sabes? Desde el punto de vista del riesgo que tienen asociado en zona urbana. También hay un cierto riesgo que se corre en zonas rurales, ¿sabes? Principalmente con la activación, por ejemplo, de esteros, de quebradas. Y esto se suma a varios fenómenos que han ocurrido no solamente ahora, por ejemplo, en la zona centro-norte, sino que también acá en la región metropolitana con los cortes de agua. Y si nos remontamos más atrás, vamos a los terremotos. Si nos remontamos más atrás también a las erupciones volcánicas. Esto todo genera un panorama de riesgos en el que Chile ha estado trabajando, se ha estado avanzando, no se puede decir que no. Sin embargo, todavía pareciera que estamos al debe, ¿eh? Siempre estamos, como yo decía al principio, un pasito más atrás desde el punto de vista de la prevención. Eso habla también de una falta tal vez de cultura preventiva. Bueno, voy a comenzar conversando con Andrés, porque justamente tú estás preparando un centro de riesgo, se lanza este día lunes. La pregunta fue, ¿cuál era el diagnóstico que ustedes tenían a mano para decir, finalmente, más allá de la ONEMI, más allá de los planes que hay en el gobierno, nosotros también tenemos que tomar la responsabilidad de generar esta cultura preventiva respecto a riesgos y catástrofes? Así es, nosotros creemos que efectivamente se ha avanzado mucho, como bien tú dices. Hay un proceso de modernización de las instituciones en el Estado que han procurado avanzar en esta línea. Hay un trabajo importante de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Bomberos, en fin, un conjunto de instituciones que abordan estos temas y que efectivamente han trabajado año a año mejor. Pero si somos sinceros también, aquí existe una falta y una fragilidad en las políticas públicas en estos temas, hay una precarización de un conjunto de aspectos institucionales que no han sido mejorados. Estamos efectivamente trabajando hace mucho tiempo como una mejora lenta, no sistematizada, no con muchos contenidos, y lo más importante para nuestra asociación ha sido justamente que no se ha incorporado en este trabajo institucional país una mirada, una visión local. Y en ese contexto, en que la Asociación de Municipalidades de Chile ha generado y va a hacer justamente este lanzamiento este día lunes de nuestro Centro para la Gestión de Riesgos Locales. ¿Qué busca este centro? Busca un conjunto de aspectos que pasan por también, importa la reflexión, el debate justamente del valor del sistema municipal dentro de este sistema de emergencia y de catástrofe. Consideramos que efectivamente hay una mirada municipal bastante invisibilizada. Los municipios en general en distintos temas, no solamente en esto, en materia de adulto mayor, en materia de migrantes, en materia de los niños vulnerados en sus derechos, en fin, hay muchos temas donde los municipios están totalmente invisibilizados. Y esto también obedece a una estructura mayor. La excesiva centralización de nuestro país a veces impide ver el trabajo local de distintas organizaciones o instituciones como las nuestras, y eso impide justamente que se descentralice aspectos tan importantes como este, donde efectivamente los alcaldes y en general las provincias y las regiones deberían contar con elementos importantes para hacer su trabajo, pero lo que vemos prácticamente todos los años es que permanentemente tenemos que apretar un botón, hacer un llamado y esperar que desde el gobierno central, desde la moneda o desde Atino, nos estén enviando o un avión o un helicóptero o un conjunto de herramientas que deberíamos tenerlo al interior de nuestras comunas. Carlos, ¿comparte el diagnóstico que está haciendo en este caso la Asociación de Municipalidades? Bueno, particularmente hay que plantear algo. Efectivamente hay una descoordinación respecto a lo que significa el ordenamiento en el territorio para poder intervenir en este tipo de situaciones, particularmente en las emergencias. Y bueno, ya lo vimos en el caso de los incendios en el verano, digamos que fue el tema recurrente, porque justamente todo lo que se planifica se hace pensando de una perspectiva administrativa o política administrativa, pero no de la perspectiva de lo que significan las características propias de las cuencas, de los sistemas productivos, de lo que significa lo que tenemos particularmente con todo lo que ha significado el tema de los ríos que ahora estamos teniendo con las lluvias y todas estas cosas, que tienen unas zonas y áreas de riesgo muy particulares que fundamentalmente no se consideran a la larga, digamos, en términos de las decisiones de políticas generales del país. Y por lo tanto yo creo que son temas pendientes que hay que tomar de alguna manera, y yo creo que se rozan con otro tema más, digamos, que tiene que ver con el tema de la mirada centralizadora. Pues ahí nosotros sabemos que nuestro país es eminentemente centralista, y solamente cuando ocurren estos problemas en las regiones empezamos a tomar consideración de las otras comunes y de las otras localidades, y evidentemente eso no debiera ser así, porque no estamos solamente apagando incendios, como bien ir a la emergencia, sino que ir previniendo situaciones. Y eso es justamente con una mirada más descentralizadora. Y como yo digo siempre, lamentablemente entregar más poder para que las regiones también tengan una mirada más propia, más
más autónoma, digámoslo así, y también es perder poder para el nivel central, y tal vez por eso que todavía estamos en un estado de statu quo en esa situación, que evidentemente refuerza la mirada que tiene Andrés respecto a que efectivamente aún falta una mirada política pública de Estado, diría yo, en que nosotros podamos tener esta percepción más integradora de lo que significa el país. Iván, resumiendo un poco las palabras de tus compañeros acá en el panel, ¿tú dirías que la situación está con esa de carácter negativo todavía, tomando en consideración que igual se ha avanzado en algunos aspectos desde el punto de vista del trabajo de la ONEMI? La ONEMI ha puesto énfasis bastante, por ejemplo, en la prevención de las catástrofes naturales, ha reforzado su sistema de monitoreo, por ejemplo, en el tema de la sismología, y así también se ha trabajado, por ejemplo, en un proyecto de ley, ese proyecto de ley de la creación de la Agencia Nacional de Protección Civil, que está todavía en el Parlamento. Sin embargo, es un avance desde el punto de vista de generar este consenso y este trabajo también en la cultura preventiva. ¿Tú consideras que ese es el camino correcto? Efectivamente, todavía hay una carencia tan grande desde el punto de vista de trabajo en las catástrofes naturales. No, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Negarlo sería no ver la realidad y no compararnos además con otras realidades latinoamericanas. Chile tiene un avance sustantivo y a nivel internacional en el control de sismos. Hemos avanzado muchísimo también en la prevención de lo que son marejadas, tsunamis en zonas costeras. Tenemos protocolos de evacuación que ya están incorporados en la cultura urbana. Tenemos obras hidráulicas que se han hecho para proteger ciudades en quebrada, obras aluvionales, que salvaron a Antofagasta, que salvaron a Tocopilla, que han salvado, en el caso de Macul también acá, asentamientos completos producto de alude. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar lo que hemos hecho muy bien en sismos, como dije, en marejadas o tsunamis, y en todo el tema de tratamiento de ríos, que queda pendiente, y a partir de eso, fijar las tareas que quedan. Yo diría que hoy día el foco que tenemos de riesgo mayor tiene que ver con lo que vimos en el incendio, o sea, tenemos zonas de bosques con poco control muy próximos a asentamientos urbanos, particularmente Gran Concepción, Gran Valparaíso, son zonas metropolitanas muy expuestas a estos riesgos. Y por otra parte tenemos un tema que, si bien se ha avanzado mucho en quebradas y ríos, lo que estamos viendo hoy día en Sidenpar, en Coquimbo, ¿cierto?, con el socavón, y lo que vimos en Copiapó hace pocos años, y lo que podemos ver a futuro, ojalá no, en el estero de Reñaca y Viña, nos indica que tenemos situación de riesgo en quebradas y ríos urbanos, producto de estas lluvias más intensas, que se producen en periodos cortos, y además que ya se van acompañados, ¿cierto?, de situaciones de bajo control de los bordes de las riberas. Ya, ahí estamos en un tema interesante, justamente de tu perspectiva como arquitecto. Si bien se ha avanzado desde el punto de vista, por ejemplo, de la prevención, pareciera ser que hay un elemento que en este caso tiene que ver con la planificación urbana, la planificación de las ciudades, que ha quedado bastante de lado los últimos años. Se ha trabajado principalmente de forma reactiva. Cuando ocurre algo, hemos reaccionado y estamos moviendo, por ejemplo, las casas, digamos, de las zonas de riesgo en los cerros de Valparaíso. Algunas. Se ha retirado casas, principalmente de las quebradas, las zonas que pudiesen activarse en el norte del país, a propósito de los aluviones. Sin embargo, pareciera ser que siempre es reactivo, y en ese ámbito en particular, en el tema de la planificación urbana, pareciera que también estamos carentes de un plan nacional de construcción o incluso un plan comunal. Ahí también te voy a pedir la opinión después. Yo creo que la mayoría de los municipios tienen planos reguladores comunales. Eso es una cosa, pero lo otro es que ese plano regulador considera también los eventuales riesgos, catástrofes que puedan ocurrir en la zona. Por eso déjame terminar. Los planos reguladores tienen un estudio de riesgos asociado. Y un estudio de riesgo geofísico, de remoción en masa, de inundación, ahora de tsunami, incluso sísmico. Eso se tiene que hacer por obligación. Muchas veces los resultados no son incorporados como uno le gustaría que fueran incorporados. Claro, la realidad es bastante diferente, me imagino, pero mira, al plan. O sea, si tú vas hoy día a un plan regulador, la mayoría tiene, en el caso de Santiago, delimitado en una quebrada, esto es una zona de riesgo, remoción en masa, afloramiento napa, inundación recurrente. ¿Cuál es el tema? Dos. Primero, que en muchos casos se producen asentamientos en estas zonas de riesgo, todos campamentos, que son regularizados por, primero, el Ministerio de Bienes Nacional entregando ley de dominio, sin considerar el riesgo, y luego por los municipios. O sea, yo creo que acá ha habido, yo entiendo que los municipios tienen limitaciones de recursos, pero en muchos casos los patrones de asentamientos informales que hemos visto nosotros han sido regularizados por entidades públicas, del gobierno central, bienes nacionales, de los municipios, los comunales, de los planes regulares comunales, pero además entregándole línea y dirección, y luego entregándole subsidio al Ministerio de la Vivienda. Y tenemos hoy día en algunas ciudades situaciones bien complejas de asentamiento ubicados en zonas de riesgo. Pero lo que quiero dejar como punto es que los planes reguladores tienen zonas de riesgos, debieran ser más vinculantes, pero además se requieren obras para mitigar esos riesgos, y obras en las quebradas, en los bordes costeros, y también una decisión de la autoridad para impedir
que hay asentamientos en zonas de riesgo, y ahí estamos fallando. Ya, una mirada de Iván, que más bien positiva desde el punto de vista de la planificación de las comunas. Ahora, Andrés, que trabaja justamente en las comunas, trabaja con la Asociación de Municipalidades, ¿cuál es la realidad? Porque parece que la realidad también es bastante distinto a lo que se planifica finalmente. Como decía Iván, hay gente que se instala en zonas que son de riesgo, y aparentemente la fiscalización tampoco es tan fuerte como se esperaría. Sí, o sea, estando de acuerdo con Iván, efectivamente se ha avanzado mucho, eso es un tema que no es que se ha de mencionar. Sin embargo, tenemos que mencionar dos aspectos importantes que nuevamente menciono, debido un poco de esta excesiva centralización que ahoga bastante. Nosotros tenemos 345 municipios en Chile, pero tenemos a lo menos 4 tipos de ellos. Tenemos municipios grandes urbes que probablemente son los que se refiere Iván, que tienen una infraestructura estándar para sostener edificios frente a sismos, catástrofes, pero la mayoría de los municipios en Chile, más de 70 municipios, son rurales, y algunos con algún contenido urbano, y por tanto entonces hay una gran cantidad de municipios que efectivamente más del 80% de los municipios tienen, por ley tienen que tenerlo, pero en la realidad más del 80% tiene esta información en las cuales contiene información relativa a los riesgos de sus territorios, sus cuencas, en fin. Pero la realidad es que no tienen recursos para hacer las obras de mitigación. Y ahí es donde está el problema. Ya, claro, porque la coordinación con el gobierno central, con los distintos ministerios, es bastante escasa. La capacidad de ponerse de acuerdo los ministerios y de no generar una duplicidad de tarea también es bien habitual. En general, el trabajo entre el gobierno central y el gobierno local es bastante, en algunos casos, bien complejo, justamente por la falta de recursos. Muchas de las normativas en distintos temas, y no se escapa a esto, son generadas desde el Congreso, proyectos de ley, donde finalmente el municipio recoge algún nivel de ejecución, pero sin ningún tipo de recursos. Y por tanto nos quedamos justamente en normativas donde los alcaldes tienen que hacer frente a nuevos desafíos sin la cantidad de recursos humanos ni económicos. A mí en lo personal me cuesta entender, yo creo que usted después puede expresar su opinión, pero me cuesta entender que este tipo de elementos, por ejemplo, tengan pocos recursos cuando se trata de temas elementales de la construcción de una ciudad, primero, y segundo, por ejemplo, que este proyecto que ya lleva varios años en el Congreso siendo tramitado, que crea el Sistema Nacional de Emergencia, que luego crea también la Agencia Nacional de Protección Civil, todavía tiene en el Congreso y en el Senado en particular sin avanzar. Avanzó a la Comisión de Defensa, la Comisión de Defensa rechazó completamente este proyecto de ley que pretende canalizar a través de un solo organismo todo lo que tiene que ver con planificación de la ciudad, todo lo que tiene que ver con la mitigación, la prevención y luego también el trabajo en terreno en el momento que ocurra una catástrofe natural, pretendiendo obviamente mitigar lo máximo posible los efectos de una catástrofe en el caso que sea necesario. La naturaleza siempre va a mandar por sobre nosotros, pero en la medida que se pueda trabajar, esa agencia debería hacer eso. No se está avanzando en aquello. La pregunta que planteaba, por ejemplo, la Comisión de Defensa es a quién debiera pertenecer la dirección de un sistema que pretende trabajar sobre las catástrofes naturales, si pertenece a defensa o en este caso tal vez a un organismo como la ONEMI. Ahí te planteo la pregunta a ti, Carlos, respecto a aquello. ¿Hacia dónde crees tú que debería ir, apuntar? ¿Debería ser la ONEMI que maneje los cánones, digamos, sobre lo que se trabaje en planificación urbana, en mitigación, en prevención? ¿O efectivamente debería ser tal vez otra agencia la que trabaje sobre aquello? O sea, yo parto con la idea de que la agencia que sea tiene que tener una mirada interdisciplinaria, apartamos de ese concepto. Es lo que no hay ahora. Es lo que no hay ahora, efectivamente. Ahí es donde se pretende canalizar, a través de esta agencia de protección civil. Bueno, exactamente. Ese es un tema fundamental porque efectivamente estas situaciones, trascienden, claro, el tema de la emergencia cuando uno recurre a las fuerzas militares por una cuestión ya que se te escapa de las manos y tienen que actuar en lo hecho, ¿no? También pueden participar en los temas de planificación. Pero yo creo que hay muchas instancias, digamos, yo creo en la que tienen que ver acciones tanto los mismos municipios como los ministerios de diferentes índoles que tengan que ver con obras, ¿no? Pero lo fundamental que aquí hay detrás de todas estas decisiones que hay es que estos son situaciones y decisiones que son invisibles de la perspectiva de la imagen política de las cosas. A ver, me explico. Estamos en periodo electoral, año electoral, y ahora empiezan a aparecer este tipo de cosas que son permanentes. O sea, Iván o la gente que estamos metida en los temas relacionados con el territorio o con las ciudades, digamos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que hay que tomar decisiones, pero como se invisibilizan a la voz del votante o del clientelismo político, como que son poco relevantes. Entonces ahí cuesta tomar decisiones porque van canalizando los recursos o las tomas de decisiones más rápidas a cosas que son más tangibles y que le van a dar dividendos políticos rápidamente, digamos. Tú lo puedes ver, digamos, en el clientelismo político, particularmente sea en las comunas, digamos. Entonces con esto de la planificación urbana,
que ahora se visibilizó por una serie de problemas. Partimos con los incendios, ahora con la famosa concentración de las torres y los famosos guetos urbanos que se denominan, ¿no? Pero que son historia larga ya, no son nuevos. También un punto. Sí, claro, no es nuevo, es una cosa que está hace tiempo y como que de repente empezaron a aparecer como por arte de magia. Y no están así, Iván claramente lo decía, o sea, efectivamente, aquí se están dando ciertas instalaciones, por ejemplo, las zonas de riego. Siempre han existido. Cuando uno ve un instrumento de planificación, la zona de riego está delimitada. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Peñalolén por allá por el año 91, 92, no estoy muy exacto, que después vino lo de Antofagasta. Y si uno revisa los instrumentos cuando fue el tsunami del 2010 en Constitución, había una zona de riesgo demarcada. Pero las ocupaciones, de hecho, y que se fueron afianzando con esto del clientelismo político, donde, bueno, miremos un poquito para el lado y después se van ratificando por la misma institucionalidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente queda mucha gente contenta, que tiene un voto para la persona, que a lo mejor aprobó eso, y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Entonces, me acuerdo que cuando pasó el incendio me preguntaron, ¿y qué es lo que pasa? Y yo le digo, ¿y qué hizo el director de obra para impedir esa instalación de personas donde no correspondía? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. O sea, las decisiones te pasan por visibilizar cosas que normalmente aparecen cuando hay épocas electorales, pero que evidentemente están siempre presentes. Entonces, como no son tangibles, cuesta tomarlas en consideración. Comparte, Iván, parece, ¿no? Sí, claro. Ahora, hay que distinguir las funciones que cumplen los organismos. Yo creo que la ONEMI cumple una función, ya sea agencia civil o el nombre que tome, de control de emergencia. Y uno no puede mezclar, o no debiera mezclar, el control de emergencias con la planificación territorial y con la prevención, que está en manos de los gobiernos regionales, de los municipios y del Ministerio de la Vivienda. ¿Por qué no lo debiera hacer? Porque son funciones muy específicas y muy distintas. Y porque lo que uno debiera esperar es que la planificación territorial, planes reguladores, ordenamiento que está a cargo de los municipios, de los gobiernos regionales y de los ministerios, a nivel de política, logre, digamos, definir condiciones que reduzcan la exposición de riesgo a los asentamientos. ¿Cómo? Definiendo zonas de riesgo que se respeten en los planes reguladores, invirtiendo en mitigación. Es muy interesante lo que tú dices de Antofagasta, porque en Antofagasta hubo un aluvión que fue una tragedia también en la quebrada de Macul, y después de eso se hicieron obras. Y hoy día hay piscinas aluvionales, 6 kilómetros de piscinas aluvionales en Antofagasta, que protegen la ciudad, que son obras hidráulicas, y también hay piscinas aluvionales en la quebrada de Macul. Y además hay una zona de exclusión en esos territorios para que los asentamientos no lleguen. Entonces, yo creo que hay que separar las cosas. Eso como primer punto. Y para reforzar el segundo punto, es indudable que si uno tiene una zona de riesgo, pero hay asentamientos informales que la toman, y las autoridades entregan título de dominio, el Ministerio de Bienes Nacionales, y luego los municipios validan eso, estamos retrocediendo. Sí, o sea, completamente. Y lo que ha pasado en Valparaíso, en buena medida, y está pasando porque hemos visto, ¿cierto?, que cuesta mucho relocalizar a las familias, no hay terrenos muchas veces, y las autoridades, por criterios políticos electorales, permiten que esto ocurra, y después, cuando hay incendios, tenemos que arreglarlo, y hay mucha población expuesta a riesgo en Valparaíso, que nosotros calculamos que la parte alta de Valparaíso, solamente con riesgo de incendio forestal, hay un 32% de la población expuesta. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo estamos trabajando con las quebradas, con los caminos, con los cortafuegos, para que no ocurra lo que pasó en Playa Ancha, y antes en el Cerro de la Cruz, y antes en Rodelillo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día. Sí, un tema complejo también, conectándonos un poco con lo que decía Carlos, porque generalmente eso de, por ejemplo, tener que sacar a gente de un lugar es súper poco político. No trae ningún rédito. Ahí es donde empieza equilibrio, entre comillas, porque en definitiva no debería ocurrir eso. Lo que en definitiva debería ocurrir es que los municipios, los organismos de emergencia se preocupen directamente por las personas. Ahí es donde yo también me cuestiono mucho de lo que está pasando en el Congreso. Es el tercer punto que quiero tocar. Bueno, dicho sea de paso, este proyecto finalmente va a estar en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, así se llama la comisión, que paradójicamente se llama así también porque aparentemente no hay mucho de avance respecto a este proyecto, se están revisando las indicaciones. ¿Cómo unir esas dos cosas? El tema de no generar un impacto político grande con la toma de decisiones que muchas veces implican movimiento de personas de zonas. ¿Y cómo se hace ahora también? Yo creo porque la planificación a años es una cosa, eso se puede arreglar, digamos. Pero la cosa ahora, ¿cómo se arregla? O sea, hoy día tenemos un 32% de la población expuesta a riesgo, con distintos niveles de riesgo, pero tenemos un porcentaje que está expuesta a alto riesgo porque están en pendientes muy pronunciadas, próximos a bosques, sin caminos ni cortafuegos. Entonces lo que nosotros se supone que debemos aprender en Valparaíso también y en otras localidades es delimitar eso. Ahora, es muy difícil porque muchas veces las familias no tienen dónde localizarse y no es la solución tampoco llevarlo a otra comuna, porque tú rompes el arraigo de las redes sociales. Entonces hay que
en algunos casos relocalizar en zonas seguras próximas al asentamiento, pero tan importante como eso hay que invertir en reforzar las quebradas, hacer cortafuegos grandes para que los bosques no lleguen a las zonas urbanas, hacer caminos y estanques de agua, como se hizo en el caso del incendio de Valparaíso. Eso es un avance para que tú puedas llegar rápidamente y controlar el fuego. Respecto a la prioridad política, dos distinciones. La primera es que efectivamente hoy día lamentablemente nosotros estamos en una situación donde la agenda política está puesta por quienes tienen la capacidad de movilizarse mayormente, o por la contingencia y la coyuntura. Y cuando pasa la coyuntura, los desastres, entonces, y principalmente la coyuntura, de hecho, baja la prioridad política de estos temas. Yo tengo que decir, me tocó trabajar en la campaña del presidente Lago, y en su campaña, él ya no está, digamos, hoy día en carrera, pero en su programa que está en la internet, hay todo un capítulo de desastres naturales, donde hay medidas para reforzar la capacidad del Estado de prevenir, de invertir de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo eso después se traduce en proyectos de ley? ¿Cómo será la urgencia que requiere? Es la discusión que tenemos que tener hoy día. Andrés, en lo particular, en lo que se hace hoy en día, tú que tienes contacto con la municipalidad directamente, ¿cómo se trabaja de respecto al tema, por ejemplo, de la prevención? En el caso particular, por ejemplo, que estábamos conversando de tener que movilizar a personas desde zonas donde han estado toda su vida, donde tienen sus redes sociales, que decía Iván, tienen su familia. ¿Qué se hace actualmente con esos temas en particular? Bueno, el trabajo de los municipios es bastante abnegado y con pocos recursos, eso lo sabemos todos, y yo te diría que hay un esfuerzo además de los municipios por profesionalizar el trabajo que se hace en esta línea. Hay más de un 70% de profesionales que trabajan en estas áreas, en estas direcciones, en estas unidades en materia de emergencia, que los alcaldes lo han definido así, más de un 40% también de técnicos, y además se han creado comités comunales de emergencia, justamente que han podido articular esto. Pero hay mucho por hacer, y ese mucho por hacer pasa básicamente no solamente por lo que ustedes también mencionaban. Aquí hay un aspecto político muy importante, y nosotros seguimos insistiendo también, que esta mirada local, esta visión local que se tiene del territorio, esta perspectiva descentralizadora, donde los recursos se pueden disponer y se tienen a la mano en un territorio determinado, y no básicamente llamar a cierta intendencia o a ciertas regiones para que provean de los recursos con una lentitud tremenda. Es decir, efectivamente se ha avanzado, pero hemos retrocedido en la capacidad de coordinación. No hemos avanzado mucho en que los ministerios tengan una mirada intersectorial frente al tema. O sea, hay ministerios que piensan que el asunto corresponde a uno y no tienen ninguna vinculación con los temas. Ministerio de Educación sí tiene que ver, por ejemplo, con estos temas, desde la medida, desde la educación, desde la sensibilidad. El Ministerio de Salud sí tiene que ver esto cuando ocurren los desastres y hay que movilizarse rápidamente. Defensa, por supuesto, la tiene. Pero yo sí les hago una pregunta a esos tres ministerios si trabajan vinculado intersectorialmente al tema, evidentemente que no. ¿Y ahí cuál es el gallito, dirías tú? El gallito tiene que ver con tema de poder, digamos, dentro de cada ministerio, tiene que ver con la ley, tal vez la ley obliga a actuar de cierta forma. No, yo creo que ya Chile ha entrado en una dinámica de compleja, en la medida que si el centralismo sigue creciendo en las políticas públicas y no se trabaja en una reforma del Estado que avance en una mirada más intersectorial de cómo se ven estas cosas, como dije inicialmente, no solamente en temas de riesgo, también los temas de adulto mayor, también los temas de los migrantes, como que los municipios no existen. Realmente en ese sentido bastante complejo, en este tema urbano exactamente igual. Yo creo que hay que avanzar por esa línea, dotar de más recursos, por cierto, con una supervigilancia de los recursos que se entregan en los municipios, pero aquí hay que instalar protocolos, hay que apretar verdaderos botones que en los momentos de desgracia, de complejidades, de situaciones de catástrofe, se pongan en práctica. Hay muchas veces situaciones donde los municipios justamente, frente a situaciones como esta, me recuerdo el tsunami, la municipalidad de Arauco, la comuna de Arauco, hay experiencias de municipios que han hecho las cosas mejor y hoy día están mejores que antes han salido fortalecidos estas situaciones. Pero hay otros municipios que con menos recursos y menos capacidad de liderazgo sus alcaldes han estado peor, han aumentado las situaciones. Efectivamente, como dice Carlos, existen situaciones donde el clientelismo político es importante, pero también digamos las cosas como son. Las empresas en lo suyo. Hay un trabajo en las comunas rurales donde las empresas son los principales generadores de complejidades también. Digo derechamente, pueden ser desde forestal, empresas, en fin. Hay un conjunto de empresas que finalmente no prevén situaciones como esta y finalmente es el público que se tiene que hacer cargo de esto y el municipio no tiene la capacidad para enfrentar a una empresa grande que con la finalidad de dar trabajo
al mismo tiempo complejiza la situación en los riesgos. Y hoy día el Estado también, bueno, las políticas... El tema de trabajar sobre mitigación, sobre riesgos, implica un montón de actores, ¿eh? De hecho, la propia agencia que se planifica incluye a los privados dentro de las conversaciones que se tengan, la planificación que se quiera hacer de las ciudades. Solo un tema, Felipe, desde la mirada municipal, una de las principales complejidades que nosotros vemos también es que muchas veces inclusive el gobierno central, independientemente del gobierno de turno, prefiere fortalecer el desarrollo económico de los territorios, poniendo en riesgo justamente la situación de los habitantes de las comunas. Bueno, la gran pregunta, planificación, no sé si tan pregunta en verdad. Uno habla de planificación urbana, crecimiento de las ciudades, como ha crecido Chile en los últimos años, y uno asume que debería estar incluido el tema de lograr mitigar lo máximo posible los riesgos, pero el problema es que eso no ha ocurrido. Lo que pasa es que ha ocurrido en parte. Ha ocurrido en parte, claro. Lo que pasa es que en los últimos años hemos tenido tantas catástrofes naturales que en definitiva los principales avances que se han tenido han sido a partir de la coyuntura. Lo que pasa, lo que ocurre es que la frecuencia de desastre ha aumentado por consecuencia del cambio climático. Por tanto, la velocidad de reacción del Estado para prever estas situaciones, no solo porque la planificación territorial tiene dos como grandes dimensiones. La primera son las regulaciones territoriales, las normas territoriales. Definir un área para que la gente no se localice ahí, ver hasta dónde está o llega a la altura de los edificios para que no se vean afectados por un tsunami o al revés. Ese es un mundo. Y el otro mundo son las inversiones, que se construyen para poder reducir los riesgos, en las quebradas, en los bordes costeros, en la limpieza de las zonas forestales o el despeje de las zonas forestales. Generalmente estas dos dimensiones de la planificación urbano-territorial no están coordinadas, como decías tú, claro. Y hay ministerios que se encargan de una y ministerios o municipios que se encargan de la otra. Pero el desafío acá tampoco es generar una superposición. Por ejemplo, ¿qué te digo? La oficina de emergencias que se cree no debiera estar a cargo de la planificación territorial. Debiera estar a cargo de controlar la emergencia y definir ciertos lineamientos para prevenirla. Porque si se hace cargo de la planificación territorial, se va a superponer con el Departamento de Seguridad Urbana de los municipios y con los gobiernos regionales de las seremías, en este caso. Y vamos a tener una lasaña de planes que se van a superponer, y eso es un desastre. Sí. Entonces hay que definir bien las competencias y, como tú bien señalas, coordinarse a nivel regional, y ahí es donde tenemos que avanzar mucho, para que, si que tenemos gobernadores electos, que hacia donde deberíamos avanzar, tú puedas traspasarle a los ministerios competencias para que ellos sí puedan coordinar con potestad administrativa, es decir, con mando, no de buena onda, no en estos comités voluntarios que se crean muchas veces. La figura del delegado presidencial, por ejemplo, es fatal para esto. Nunca ha servido de mucho tener un delegado que va a coordinar ahí, no puede tomar ninguna decisión ni firmar ningún decreto. Entonces se requiere avanzar en esa materia, pero eso va a tomar tiempo y no podemos esperar a que esto esté listo para poder proteger nuestras ciudades. Es interesante ese punto, porque justamente tiene que ver con la delegación de poderes. ¿Quién tiene más poder por sobre otro, digamos, para actuar en ciertas circunstancias particulares? Entonces la agencia en que queda, digamos. La agencia de protección civil tiene su elemento, tú me dices, pero perfectamente lo que ellos propongan puede ser desechado por otro ministerio. Lo que pasa es que yo creo que en este caso uno tiene que separar las funciones de planificación y prevención de las funciones de control de emergencia y de gestión de emergencia, el despliegue rápido de todas las fuerzas para poder reponer la conectividad, las viviendas de emergencia, los servicios básicos, agua, el orden público, que eso tiene que operar más coordinadamente con un sistema de monitoreo adecuado. Pero eso es en la emergencia, y luego está el proceso de reconstrucción, que no debiera estar acá con una oficina de emergencia, porque hay entidades especializadas en reconstruir las localidades, y luego la prevención. Entonces, estas tres instancias son distintas y deben estar a cargo de organismos especializados. Quisiera cambiar un poquito el foco de la conversación para preguntarle a Carlos respecto a la actualidad de Chile. ¿Cuál dirías tú que deberían ser las prioridades desde el punto de vista de inversión, por ejemplo, en temas de mitigación, en temas de cultura preventiva, tomando en consideración que tenemos ya... lo único que nos falta son los huracanes, en verdad. Pero desde el punto de vista de los elementos que son de riesgo para la población nacional, ¿cuál dirías tú que deberían ser prioridades que hoy por hoy Chile debería tomar en un contexto, también hay que decirlo, donde el cambio climático, como decía Iván, está haciendo que la cosa esté muy mezclada, que se tenga lluvia en el norte, que en el sur tengamos sequía, por ejemplo? Bueno, tenemos de todo y la pregunta es por dónde partir. Bueno, de partida, tú lo estás señalando, o sea, y también lo señaló Iván, o sea, estamos en una contingencia que tiene que ver un poco con el cambio climático que se ha planteado, digamos, para quedarse, yo creo, por mucho tiempo. Y obviamente eso ha acelerado los procesos de emergencia, aparte de los desastres que nos generan los sismos y todas estas cosas que van asociadas con una serie de situaciones que van afectando el desarrollo del país, en definitiva, ¿no?
Yo creo que lo que hay que partir es lo que estamos hablando, o sea, primero que nada establecer un orden en el país en que se establezcan ciertos parámetros de ordenamiento que se cumplan y obviamente separar esta instancia que, como bien lo señala Iván, es que efectivamente hay una instancia que es la planificadora, la que tiene que ordenar el territorio. Partamos de la perspectiva de que el territorio no solamente el espacio urbano, ojo con eso, porque el espacio urbano va a menos como el 0,2% del total del territorio nacional. Nosotros después tenemos el resto del territorio, que en este momento recién acá adjudicar hace pocos meses atrás el PNUD, una política para empezar a sentar las bases de una política nacional de ordenamiento territorial, porque lo que tenemos es una política nacional de ordenamiento urbano, pero no del territorio en sí. Entonces, cuando tenemos el problema de los incendios, cuando tenemos el problema de aluviones, todo eso parte en zonas que no son ordenadas y no están bajo los planes reguladores que nosotros tenemos, porque esos están diseñados para trabajar solamente en las áreas que corresponden a las zonas urbanas de las ciudades. Y el único instrumento que tenemos que se mete un poquito en las zonas que son más bien de carácter rural o extraurbana o extramuros de la ciudad son los intercomunales, digamos, que son normativos, porque tenemos los instrumentos regionales que son más bien indicativos, por lo tanto no te van a hacer mucho tampoco, te van a dar ideas y ciertas perspectivas de intervenir. Y a lo mejor te pueden ahí también dar indicaciones respecto a la prevención y tener problemas, prevenir los problemas que podrían ser riesgo, digamos, en relación a todos los factores que tenemos presentes en el país. Pero para normar estas cosas, para regularlas, tenemos que también, como las mencionaba Andrés, digamos, tenemos que también ver no solo los aspectos de la naturaleza, sino que lo que implican ciertas instalaciones que son contaminantes, complicadas o complejas, digamos, en relación a la calidad de vida de las personas y que afectan y que están en las zonas rurales y que no están necesariamente inmediatamente en la zona urbana, pero que las afectan de alguna manera. Tenemos el tema de los agroquímicos, por ejemplo, que nadie los menciona mucho y que son también una contingencia que también tenemos que tenerla en consideración, aparte de todo lo que hemos nombrado. Por lo tanto, esto también tiene una mirada bastante integral en pensar el territorio desde su integridad y asociarlo después en la localización de lo que viene el instrumento de planificación a nivel urbano. O sea, son dos cosas que hay que hacerlas asociativamente y complementariamente. De hecho, cuando hablábamos del tema de los incendios, es porque me preguntaron, ¿y qué pasa? Claro, es que la planificación urbana llega hasta el límite urbano. ¿Y qué más hay más allá? Bueno, ahí viene la zona de nadie, o sea, sí, claro, donde aplican las normas del territorio y la indicativa, pero nadie le dice al tipo de la forestal que tiene que estar a mínimo 500 metros, no, porque además otra cosa, como bien lo señalaba Iván, la ciudad ha ido creciendo a más allá de la planificación. Entonces no es que el bosque se haya incluso ido acercando a la ciudad, sino que la ciudad se ha ido acercando al medio natural. Y por lo tanto esto, sí o sí tenemos que considerar qué es lo que significa el ordenamiento desde el territorio, desde la gran mirada territorial y desde la perspectiva de la instalación del asentamiento urbano, digamos, que es el que tenemos que regular. Andrés, te repito la pregunta porque imagino que cada uno de ustedes tiene su propia perspectiva, pero ¿cuál debería ser la prioridad de Chile en estos momentos, ahora, a partir de mañana? Rápidamente, una nueva institucionalidad. Este proyecto tiene que tener una mirada local. Es imposible desarrollar una mirada tan centralista como lo que tienen las bases del proyecto sin considerar una descentralización en estos casos, ¿ya? Efectivamente hay que separar la planificación, pero en la etapa esta de la ejecución tienen que estar los municipios fuertemente, tienen que contar con los recursos para poder responder inmediatamente frente a emergencia y no estar preguntándose si tienen los recursos, si estarán, si podrán hacerlo. El alcalde es tremendamente importante en los primeros momentos, asume unos roles que efectivamente solo se saben después por los medios, pero efectivamente quien conoce más el territorio es la misma gente, los propios habitantes y sus autoridades. Son los que determinan si conocen el mar, los movimientos del mar, si efectivamente el volcán va a tener una erupción o no. Efectivamente el conocimiento hace que ciertas comunas tengan mayor capacidad de enfrentar estos desafíos, por tanto es imposible no considerarlas. Pero además de eso, deben contar con los recursos suficientes. Y efectivamente esta mirada centralista está muy perdida del concepto internacional. A nosotros nos preocupa cuando vemos los resultados. Nos preocupa también la cantidad el poco gasto realmente en esto. Chile es un país con alto nivel de ocurrencia de muchas cosas, eso lo sabemos todos quienes vivimos acá. Desastre, tsunami, terremoto, en fin, hoy día se nos están acercando los incendios. El gasto no es equivalente, no es proporcional a la cantidad de infraestructura que deberíamos tener. La ONEMI, y eso sí es importante, valorable, deberían tener mucho más recursos de los que tienen hoy día, porque el gasto que se está generando por la pérdida de temas forestales, en fin, de la pérdida de infraestructura en Chile es enorme y no se está haciendo lo necesario justamente para poder invertir en algo que son básicamente aspectos importantes para la estructura nuestra y para los temas también de decisiones políticas. De hecho, si no me equivoco, aquí en el contexto sudamericano por lo menos, Chile se concentra en la mayor cantidad de catástrofes naturales ocurridas en los últimos años.
Iván, Yo no hay creo más que preguntas. avanzar- Tus prioridades. Sí, tenemos que avanzar dos frentes paralelos, porque el tema de institucional, de reforma institucional, de descentralización nos va a tomar tiempo. Sí. Pero tú puedes identificar hoy día, sobre todo las ciudades que están entre la cordillera de la costa y el mar, en el norte, y me refiero con ello, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, el río Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla, Chañaral, hoy día hay que hacer obras hidráulicas para proteger estas ciudades y eso se puede avanzar en paralelo con la reforma institucional. Lo mismo ocurre en el caso del Gran Valparaíso, ¿cierto? Con los bosques que tenemos que hoy día hacer obras para poder proteger los asentamientos antes de localizarlos de las plantaciones con, digamos, adecuados cortafuegos. Los esteros de Viña, los esteros de Reñaca. Estoy dando prioridades porque creo que son importantes focalizarlas en Gran Concepción, el río Andalién, la isla Rocuán, zonas que se inundan regularmente, el mismo Biobío tiene defensa fluvial en algunos casos y en otras no, tiene bosques que ingresan a zonas densamente pobladas. Y luego nos vamos a las ciudades del sur, costeras como Constitución. Entonces, diría como en dos agendas en síntesis, una agenda de obras hidráulicas o de protección, cortafuegos, estanques de agua, y en paralelo una agenda de descentralización, de cambio institucional, que nos va a tomar algo más de tiempo, pero que nosotros no podemos esperar, siendo muy importante que eso está listo para proteger nuestras ciudades hoy día, porque tenemos que protegerlas hoy día. Lo que ha pasado hoy día en Coquimbo, esperemos que se pueda controlar, pero sí en par un sector densamente poblado de la ciudad de Coquimbo, es un sector densamente poblado, y hay que ver en el borde costero también, ahí ya estamos viendo sectores de inundación. Entonces, bueno, esas obras hay que partirlas en al menos 12 ciudades a corto plazo. Bien, Iván, Carlos, Andrés, les quiero agradecer por haber estado acá con nosotros en Vía Pública. Muchas gracias por su mirada. Gracias, en un momento por la complejo que estamos viviendo, por lo menos acá en la zona centro-norte del país. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa en Vía Pública, volvemos de inmediato.